dos cosas que quiero comentarte relacionadas con Kage no Jitsu-Ryokusha. Primera, porque Razón Delta constantemente le gusta restregar sus genitales encima de Kage-no. Y la segunda, ¿acaso la hermana de Shadow es capaz de poder utilizar también el I Am Atomic? Empecemos con Delta. Capítulo número 4 de la segunda temporada. Después de que John Smith tiene una reunión con el zorro Yukihime para hablar acerca de cómo dominar el mundo económico, se encuentra con Delta en la mitad de la calle. Ella, al percibir el aroma de un zorro, rápidamente se lanza encima de él, no solamente por la emoción de encontrar a su dueño, no solamente porque lo ame con profundidad, sino que ella deseaba marcar territorio para poder eliminar todo el aroma que este asqueroso animal le había impregnado en el cuerpo de su señor. Se aseguraba de restregarse en todos y cada uno de sus rincones para que la esencia de ella sobreponga la de ese zorro. Ahora bien, ¿puede Claire utilizar el I Am Atomic? La respuesta es complicada y nos toca retomar el volumen número 1 de esta historia. Recuerdo que en alguna oportunidad yo comparé el capítulo número 2 y expliqué por qué Shadow era capaz de intercalar entre ojos negros y ojos rojos. Los ojos rojos es la mutación que genera el mana cuando éste entra con intensidad en el cuerpo, haciendo que el iris cambie constantemente. Y Claire, a diferencia de Kage-no, siempre tiene los ojos rojos. Si te fijas muy bien, Shadow, cuando pelea es cuando activa esta característica especial porque su mana empieza a fluir a través de todo su cuerpo. Pero Claire no tiene un buen control de este, por lo tanto siempre está al máximo. Siempre somete su cuerpo a un estrés constante y como resultado limita su potencial. Más adelante, en el volumen número 5, cuando empieza a tener más cercanía con Aurora, ella adquiere una fuerza que podría ser similar a la de las 7 sombras. Esto, adicionado a que Kage-no a lo largo de toda su infancia le ayudó bastante para formar las bases de su cuerpo y las bases de sus circuitos mágicos, para poder igualar a su hermano en al menos en términos de mana puro. Sí, tendría que constantemente seguir entrenando la capacidad mágica, la resistencia de todos sus circuitos. Incluso, un suscriptor me lo chismoseó por ahí, Kage-no al principio en el juego del Jardín de las Sombras no era capaz de activar muy bien el I Am Atomic, sino que de vez en cuando fallaba porque su sistema interno, sus circuitos mágicos aún no se habían endurecido lo suficiente. Lo mismo pasaba con Claire. Ella, al no hacer la práctica constante, al no someter aún a esa cantidad de poder instantáneo, aún no lo podría lanzar, pero gracias a la ayuda de la bruja de la calamidad, posiblemente en un futuro también pueda arrojarlo al igual que su hermano. Damas, caballeros, héroes de guerra, por favor sean todos ustedes bienvenidos a este emocionante video. El nombre de este servidor es el viejo Mikael y les trae por esta oportunidad las comparativas entre el anime y la novela de la serie de Kage no Jitsu-Ryokusha en 2 capítulos, el 3 y el 4. Lo puse al mismo tiempo pues para tener material por bastante tiempo. Si les soy sincero, si me voy solamente con el 4 se me acabó el video en 6 minutos. Por lo tanto decidí tomar ambos, sumarlos y sacarlos de forma inmediata. Así que si te interesa, por favor ponte cómodo, mi rey. Jalemos una soda, unas patatas y empecemos esta narrativa con número 1. Esto a Aurora lo deja bastante complicado. Habla acerca de las mutaciones que genera la maldición de diabolos en las mujeres, la cual impide su reproducción, pues ellas serían el fracaso evolutivo. Por eso, las deformidades no solamente destrozaban partes de su cuerpo, sino que eliminaban sus genitales. Por eso se convertían en masas amorfas que no serían capaces de engendrar. Al momento de aceptar estas mutaciones, de regular el mana y volver a adaptar su forma humana, ya en una posición evolucionada y adaptada, vuelven a retomar estas características esenciales y especiales. O por lo menos eso era lo que trataba de explicar Aurora cuando hablaba acerca de los 2 tipos de sangre que se estaban saliendo de control dentro de ella. Número 2.
Hasta que salga un volumen que demuestre lo contrario de esta teoría, yo voy a afirmar que es 100% cierta y es acerca de los verdaderos líderes del culto de diabolos. Encontramos a Hyoro y Yaga siempre en los momentos más cruciales de la historia, cuando se van a desempeñar las batallas más importantes, y ellos siempre están de observadores, siempre están en el momento y en el lugar indicado, o vigilando alguna de las 7 sombras, o en medio de toda la conmoción principal como espectadores. Verán, cuando se empezó a desatar por completo la pandemia de los ghouls, ellos estaban en ese mismo lugar. Los ghouls, según se describía dentro de la novela, eran bestias no muertas salvajes que devoraban a sus presas. No las besaban, no las lamían ni las abrazaban. Literalmente, como si fueran zombies, utilizaban sus dientes para arrancar trozos de carne de la forma más visceral posible. Al menos dentro de la novela, en ese momento, en esas historias, se convertía en asuntos bastante gores. Pero estos dos sujetos, a lo largo de este arco, a lo largo de este capítulo, cuando son afectados por la maldición de los muertos vivientes, podemos ver que no se lastiman los unos a los otros. Por el contrario, mantienen como una relación de cercanía y ligero afecto. En la primera escena que te estoy mostrando, puedes ver que Hyoro se transforma en un zombie y trata de besar a Yaga. En la segunda escena, cuando toda la batalla termina, es al revés. Hyoro no es el que está transformado, sino que es Yaga, y este estaba tratando de besarlo a él. Quizás era una mera actuación para engañar a todos los demás ghouls que estaban a su alrededor. Quizás era una actuación para que todos los ojos observadores pensaran de que ellos eran personas del montón. Pero evidentemente, a pesar de que la batalla duró bastante tiempo y ellos estaban comprometidos en la misma posición, ninguno lastimó al otro. Y sobre todo, a pesar de estar en esa situación, ningún otro ghoul los había atacado. Estaban muy limpios, no tenían sangre en sus cuerpos, no estaban mordidos, nada. Bastante extraño, ¿no creen? Número 3. Claire, cuando llegó a lo más alto de la torre y vio a la persona parecida a su hermano muerta en el piso, corrió y lloró. Ella se desesperó, primero lo tomó en brazos, le pidió que reaccionara. Al principio no fue capaz de enfocar el rostro de su hermano en este extraño, pero no fue sino hasta que después que se pudo calmar, por un instante dijo: ¿y quién pendejados es esta persona? Este no es Sid. Y ahí es cuando ocurrió la tragedia, pues recordemos que el corazón de Aurora estaba dentro de este cadáver y ella, al estar abrazándolo, no tuvo tiempo para poder reaccionar a la reanimación de la vampiro progenitora. Ella, desde este mismo cadáver, como si fuera un monstruo de pesadilla, salieron tentáculos de sangre atravesando el pecho de Claire y lanzándola lejos. Por eso no tuvo tiempo para defenderse ni esquivar, estaba muy cerca del epicentro. Número 4. A pesar de ser relativamente las más nuevas dentro del Jardín de las Sombras, las guerreras o las agentes de los números 664, 665 y 666 son quizás uno de los mejores grupos en coordinación que posee la organización. 664 es capaz de planificar muy bien las cosas, dar buenas órdenes, asegurarse de siempre tomar las decisiones correctas. 665 es magnífica para la recolección de información y soportes en general. Es capaz de utilizar magia de apoyo, utilizar técnicas bastante útiles para manipular y controlar el campo de batalla. Y 666, que es Oriana, ella tiene el potencial bélico más grande entre las reclutas normales, solamente superada por las capitanes o por las 7 sombras. Por eso, la coordinación en grupo de estas 3 es tan buena que los consideran como el grupo de novatas más exitoso de su generación. Aparentemente, podemos ver de que realmente en la batalla con Aurora, mientras Beta tenía su apoyo, decía y afirmaba de que aunque esta criatura, esa entidad, la superaba con creces en fuerza y poder, y enfrentándola de manera individual no tendría ninguna posibilidad. Gracias al apoyo de este magnífico grupo, la batalla no era imposible, solo difícil. Y si es difícil, es posible superarla y ganarla. Esta confianza fue lo que terminó llevando a la situación crítica de las heridas debido a la explosión de sangre. Número 5. Vemos que Aurora está recubierta con sangre, con un vestido de color rojo, al igual
que el slime que utiliza el Jardín de las Sombras o Shadow imbuido en mana para tomar la apariencia de ropa, Aurora hace lo mismo pero con la sangre. Curiosamente, al tener un magnífico control mágico y manipulación de la misma, se puede alterar sus propiedades de la misma forma como un slime para que la sangre se comporte de una forma muy útil, muy práctica para crear armas, para sanar a las personas, para cerrar tus heridas, incluso mejor que aplicar el control slime. Cuando finalizó esta batalla y Aurora tuvo la oportunidad de hablar con Beta y explicarle que ella también es capaz de realizar lo que la bruja de la calamidad hizo hace tantos años, le explicó los fundamentos para hacerlo y ella más o menos logró aceptarlos y entenderlos. Puede que sea un control muy básico, pero luego de esta batalla aprendió a manipular de forma muy principiante y ligera las habilidades de la sangre. Número 6. Al que peor le fue en la explosión de sangre fue al Juggernaut. Él estaba literalmente enfrente de este monstruo, de esta primogenia, cuando activó la habilidad de dispersión. No pudo bloquear casi nada. Tenía un gigantesco pilar hecho de, no sé, hierro, sangre o lo que sea, justo a su lado, y utilizando su fuerza hercúlea logró poner este trozo macizo de metal delante de él para amortiguar y mitigar la mayor parte del daño, no sin antes salir volando y sufrir lesiones graves. Beta, por otro lado, al ver de que el ataque se venía de forma directa, tenía que proteger a la hermana de Kageno. Entonces utiliza el slime como escudo y fortalece con gran cantidad de mana las zonas de sus puntos vitales, ya sean sus órganos, su corazón, sus ojos, su cabeza y su cuello. Por eso, a pesar de que no había sufrido heridas letales, sus extremidades, que no tenían la prioridad de protegerse, estaban lastimadas. Número 7. La orden de Beta no era de autosacrificio. Ella no tenía pensado morir en la batalla contra este primordial mientras las demás escapaban. Lo entendía perfectamente. En un 1 contra 1, en solitario contra este monstruo no podría ganar, pero por lo menos sí podría enfrentarlo el suficiente tiempo hasta que llegara Shadow, y esa era su determinación: resistir, sobrevivir. Y ahí fue como realmente apareció el golpe de suerte de que la bruja de la calamidad Aurora tomara el cuerpo prestado de Claire y ahí se presentara la batalla. Número 8. Aurora daba esperanza en esta batalla. Realmente, Mylene, la maid de la primogénita de la sangre, pensaba que nadie podría enfrentar a su señora en batalla y que ella nuevamente volvería a enloquecer bajo esta luz de la luna roja y asesinaría a todos los humanos dentro de esta ciudad. Pero la presencia de un igual, de una criatura capaz de ponerle frente y superarla en aspectos de poder mágico y en habilidad y control, le estaba dando increíble confianza, le estaba dando seguridad y esperanza de que la pesadilla iba a terminar, de que no se volvería a repetir. La pelea en la novela tiene 2 escenas adicionales. Primero, no se estaban derrotando lanzándose sangre como si fueran ataques de Dragon Ball. Por el contrario, Aurora estaba manipulando muy bien la sangre alrededor para formar los mismos tentáculos con los cuales este vampiro primordial también estaba atacándolos a todos. Los tentáculos de Aurora tenían mejor calidad, mejor control y más potencia. Además, en medio del enfrentamiento, ella robaba el control de muchas de sus ataques para superarla en número y en cantidades. Y algo especial es que ella jamás volvía a retomar la sangre que quedaba flotando en forma de partículas, haciendo que eventualmente estos mismos, por así decirlo, los vapores sanguíneos se introducieran dentro del torrente sanguíneo de Aurora y desde dentro empezaba a destruirla, a comprimirla, como si utilizara el poder de la fuerza o telequinesis para destruir a su oponente desde adentro. Claro, la regeneración de este vampiro permitía poder resistir y no morir, pero el dolor era tal que no podía soportarlo. La primera expresión de dolor se manifestó en la batalla y empezó a gritar, a retorcerse. Pero fue a partir de este momento en el que el control de Aurora empieza a desaparecer, porque el cuerpo de Claire estaba llegando al límite.
Número 9. No sé si esto es un error de traducción, pero por lo menos en la novela web en la que yo me estaba leyendo, la razón por la que Kageno utilizó I am Atomic Recovery o la recuperación atómica fue por la plata, fue por el oro. Esta habilidad tiene la capacidad de sanar las heridas de todos aquellos que son bañados en su luz, alterar los estados antinaturales. Las heridas de Beta y de todos los demás miembros de Shadow Garden fueron recuperadas de manera instantánea. Las transfiguraciones de este descontrol sanguíneo también. Ese impulso sanguíneo de destrucción de la vampireza primordial también desapareció, pero lo que realmente quería hacer Kageno, según la adaptación que me leí, pero no estoy muy seguro de que sea igual en la novela ligera, es para poder reconstruir todo el oro que se había roto en esta batalla. Ese era su verdadero objetivo, volver a restaurar la plata, las monedas que fueron destrozadas, y efectivamente lo logró, pero no en gran escala. De las 3000 monedas solamente fue capaz de regenerar 500. Número 10. Esto es la felicidad, señores. Llega un momento dentro de esta historia cuando la guardiana de la primordial de la sangre ve que su señora se había recuperado, que a pesar de que estaban en luna roja, su conciencia volvía a estar natural por la magia de recuperación de Kageno, y aquí se demostró la verdadera felicidad. Mientras tomaban las manos, este dúo llora de felicidad. Número 11. Kageno le dice: no importa el camino que tú escojas, Claire, yo te voy a acompañar. Sin duda alguna, a pesar de que su intención simplemente era decirle que no la iba a juzgar por sus ataques de esquizofrenia, él realmente cumplió su palabra. Sea como sea, siendo Shadow, siempre la apoyó desde las sombras. Siempre estuvo ahí para protegerla, para ayudarla, y en los volúmenes posteriores, él seguía cumpliendo su palabra, apoyándola en el camino que ella escogía desde las sombras. Número 12. Ahora nos saltamos al capítulo número 4 y aquí encontramos a Yukihime, que empieza a hablar con Kageno dentro de un tren. En su primer encuentro pasaron bastantes cosas, como por ejemplo ofrecerle putas, así como lo escuchan. Ella quería recompensarlo por sus actos, por permitirle vivir y enfrentar a un monstruo que seguramente cobraría su vida. Para ello, le ordena a las 2 sirvientas que estaban a su lado que atiendan a este señor. Estas se quitan el obi, exponen sus pechos y se acercan al lado de Shadow mientras delicadamente tocaban su rostro y también sus músculos, pero este permanecía imperturbable. Realmente no le interesaban estas cosas. Quizás medio marica, o quizás él, al estar acostumbrado por ver bellezas de alto nivel dentro de sus amigas, las 7 sombras, realmente no siente nada por aquellas que no pueden competir con la belleza que tendrían estas personas. Por lo tanto, les dice: por favor, paren, no me interesa nada de esto, y con la señal de la mano ambas se detienen. Esa presión infinita de poder eliminarlas y destruirlas si no cumplían la orden que acababan de dar fue muy grande. Ambas retrocedieron por orden de su señora al sentir esa hostilidad. Después, ella es la que trata de enfocar, trata de conquistarlo. No aquí, pero se tomaría su tiempo para tratar de utilizar su cuerpo y sus encantos femeninos para enganchar a la potencia mundial más poderosa del mundo. Le salió mal porque a final de cuentas ni siquiera le cogió. Número 13. Todos los bandidos que habían asaltado al tren de Mitsugoshi Corp para tratar de robar sus métodos de fabricación, toda su mercancía y absolutamente lo que pudieran, eran espadachines mágicos. No eran bandidos comunes y corriente, eran personas honradas de la sociedad que fungían como caballeros, pero que te debían favores y que trabajaban de medio tiempo para las organizaciones clandestinas. Cada uno de ellos tenía un entrenamiento bastante disciplinado y férreo, y que estaban graduados de la academia. Por eso, podían enfrentar y destrozar a la mayoría de los mercenarios o guardaespaldas que una corporación promedio pudiera contratar. No podrían derrotar a la corporación de las sombras más poderosa de todas, y por eso ellos fueron tomados de sorpresa.
Otra cosa curiosa es que en el momento cuando se realizó el ataque, muchos mercenarios asesinaron, entre comillas, a los miembros de la corporación de Mitsugoshi. Lanzaron cortes en la espada, en el pecho, apuñalamientos, y sus cuerpos estaban en el piso. No fue sino hasta que estaban completamente confiados que de repente todos esos supuestos cadáveres se levantaron, se pusieron sus uniformes negros y los mataron en una perfecta coordinación. Los miembros de Shadow Garden habían fingido estar heridos o lastimados para que sus enemigos bajaran la guardia y sean asesinados de un golpe. Número 14. Curiosamente, Kageno no tiene ningún traje realizado por sus amigas de la corporación de Mitsugoshi. Sí, utilizará toda la ropa que sus amigas le manden o le compren, pero él no tiene hasta el momento ninguna prenda formal para presentarse a entrevistas de trabajo o a eventos formales. Por lo tanto, el traje que había recibido por parte de Yukihime y sus corporaciones legales es el único traje de gala que él dispone para poder aplicarse y usar. Un detalle que no le contaría a ninguna de sus amigas, ni a Alpha, Beta o Gamma, porque temía que les rompiera el corazón al darse cuenta que estaba usando ropa que no pertenecía a la de marca que ellos habían creado. Número 15. En todas las reuniones que Kageno se acerca a Yukihime siempre es en una mansión, no en un tren como no aparece en el anime. Y cada vez que él aparecía siempre era en su espalda, silenciando completamente sus pasos. Yukihime, la zorra blanca, solamente era capaz de detectar su presencia ya cuando estaba al alcance de su espada, en un rango en el que John podría matarla de forma instantánea, es decir, siempre demasiado tarde. Número 16. Entonces, ¿cómo es que surgió la alianza de todos los comerciantes en contra de Mitsugoshi? Todos sabían, solos jamás podrían derrotar a este gigante, y hasta todos y absolutamente cada uno de los comerciantes que no perteneciera a esta corporación se alió para formar una ultra gigantesca empresa que pudiera confrontar económicamente a esta magnate corporación. Sí, aún tenían bastante alcance a nivel nacional, mucho más territorio, pero Mitsugoshi no competía por cantidades, sino por calidades, vendiendo productos asequibles, baratos y necesarios, cuyas recetas de fabricación eran un misterio completo. Y a pesar de que estos comerciantes trataran de formar réplicas, era evidente que ninguna estaba al nivel de las originales. Número 17. A partir del segundo encuentro, Yukihime trató de empezar a cortejar a Shadow, a tratar de seducirlo. Ella se acercó, tomó gentilmente su rostro y le pidió una relación que vaya más allá de lo profesional. Personalmente le gustaba y quería pasar un tiempo divertido junto a él. Shadow lo negó. Dijo que simplemente estaba aquí por puros negocios. Entre esas, Yukihime entiende, le ofrece un trago de alcohol, pues trataba de ver si esta bebida era capaz de bajar un poco sus defensas, con bastante afrodisíaco, por cierto, y él empezó a probarlo. Su resistencia al veneno, gracias a las modificaciones y mutaciones mágicas que él se hizo en su cuerpo, es muy alta. Estos medicamentos no le hacían nada. Y mientras la zorra pensaba que estaban aplicándose los efectos, camina hacia adelante y empieza a desnudarse para mostrarle la espalda. En la espalda puede ver la cicatriz y empieza a explicar su historia para ver si de pronto las drogas dentro del cuerpo de Shadow surtían efecto y la lujuria se apoderaba de él para lanzarse sobre ella y darle la culiada de su vida. Pero no pasó nada, Shadow seguía impasible. Él mientras pensaba, voy a fingir que disfruto el vino mientras me aparento ser el interesante, farmeando un Masaura. Yukihime, al ver que no estaba pasando absolutamente nada, simplemente vuelve a vestirse, recoge sus prendas, su yukatán, se tapa nuevamente y con una cara bastante decepcionada, continúa hablando acerca de negocios. Número 18. La persona a quien más le cambió la vida relacionado con las investigaciones del sistema financiero, de los negocios, del mercado, fue a Ganma. Sí, efectivamente, Beta y Eta estaban interesadas en la sabiduría de las sombras, en la manipulación del mercado, pero fue Gamma la que dijo de forma directa, ahora sé qué hacer en mi vida. Puede que no sea la más fuerte. Sí, tengo un poder mágico bastante elevado, pero soy
muy torpe, si te soy sincero. Mi coordinación en batalla es pésima. Me toca derrotar a mis enemigos abrumándolos con poder, pero siempre me he considerado una persona muy lista y al ver estas posibilidades decidió optar, en lugar de fortalecer sus cuerpos y sus atributos en los que era mala, más bien en enfocarse en todo eso relacionado con la economía, el comercio, para financiar la organización que estaban a punto de erguir. Número 19. Yukihime en el fondo miraba bastante adorable la actitud que tenía John Smith al pensar que podrían realizar falsificaciones. Ella por un momento pensó que realmente no había pensado las consecuencias de hacer o efectuar este plan. Por eso lo miró como si fuera un niño, como si fuera alguien bastante tierno. Pero inmediatamente esa presión surgida del abismo, esa voz que le preguntaba: ¿de verdad piensas que eso es todo posible? Al estilo Overlord, que hace recapacitar a sus súbditos para que alucinen cosas, la hizo recapacitar y formularse un plan ella sola para desestabilizar la economía mundial y sacar beneficios personales de esta crisis. La verdadera genio en esta situación era esa pinche zorra. Número 20. Esto es un poco grosero por parte de Kageno, pero él cada vez que ve a Delta le recuerda al perro que tenía cuando él estaba en Japón, a su Golden Retriever. Resulta de que el comportamiento de ella es muy curioso. En el momento en el que se encontraron no fue en un puesto de ramen mientras este le daba de comer, sino que fue en la mitad de la calle. Ella no estaba desnuda, tenía una ropa normal, común y corriente. Al verla a la distancia susurra su nombre, Delta, y esta, gracias a sus instintos sobrehumanos, lo analiza, lo enfoca, lo huele y rápidamente salta sobre él para decirle qué es lo que estabas haciendo. Ahí lo empieza a seguir, se sube sobre él, lo empieza a restregarse y todo lo demás. Número 21. Esos comerciantes de la alianza son muy crueles. De hecho, ¿sabían ustedes que antes de iniciar la confrontación económica con Mutsugoshi, buscaron a todos esos pequeños distribuidores que le compraban a la corporación grande y llevaban sus productos de forma rural? Los localizaron, los exterminaron, los crucificaron y decapitaron, además de colgarlos y empalarlos justo delante de las principales sucursales de esta corporación. Alfa, Beta, Gamma estaban horrorizados por ver el comportamiento tan ruin de sus oponentes y juraron vencerlos, no sin antes compensar a las familias de aquellos que fueron asesinados por esta confrontación en las cuales no tenían nada que ver. Número 22. Delta, en el fondo, es una excelente cazadora para localizar y encontrar presas. Shadow tiene un poco de problemas gracias a que él aún sigue siendo humano, no tiene los sentidos tan agudos y desarrollados como un semi-humano termópido. Entonces, él decidía dejarla sola, dejarla acampar, que vaya corriendo. Él simplemente se encargaba de seguirla y así eventualmente llegaban a donde estaban los tipos malos, a los objetivos. Este era el plan más eficiente y efectivo. Si él se ponía a comandar para buscar en los lugares que él dijera, seguramente no encontraría nada, pero si se lo dejaba a ella, en cuestión de horas algo encontraría sus objetivos. Número 23. Y finalmente, con la última curiosidad: ¿cuántas esposas exactamente tiene el padre de Delta y cuántos hermanos? Su padre tiene alrededor de 20 mujeres que están a su disposición y cada una de ellas tiene más de 5 hijos del mismo progenitor. Por lo tanto, Delta tiene más de 100 hermanos y ella, aún siendo una niña, era la más fuerte de todas hasta que contrajo la maldición y tuvo que escapar de la cacería que estaba haciendo su tribu entera. Y listo, señores, mis peje lagartos, eso sería todo lo relacionado con este capítulo, el número 4. Si les gustó, denle like, me gusta, comparte. Hace muchísimo tiempo que no hago un video de más de casi 30 minutos. Y nada, nos vemos después. Adiós.